7 de la mañana con 6 minutos, en esta mañana ya dialogando con nuestro invitado. No queremos perder tiempo, queremos darle de inmediato la bienvenida pues para conversar sobre lo que está viviendo nuestro país en estos momentos. Ha perdido oficialmente a 7 valiosos ecuatorianos, 4 militares, 3 periodistas en la frontera norte, en este conflicto de disidentes, quienes de ellos han dicho, por cierto, no son disidentes, sino son más bien de las FARC, ¿no? Completamente activos, y allí las consecuencias lamentablemente en nuestro país por falta de control en la frontera norte. Queremos en esta mañana dialogar sobre el tema con el coronel Milton Benítez. Él es máster en seguridad y defensa civil, ¿no? Defensa nacional. Queremos dialogar sobre la situación en la frontera norte. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos arrancar diciendo, usted que ha estado en la zona, que ha recorrido esta zona de Mataje sobre todo, y algunos lugares cercanos también, ¿qué tan conflictivo es? ¿Qué es cierto de que estas personas, miembros de las FARC, narcotraficantes, se cruzan nomás a nuestro territorio y pasean como en su casa? Buenos días, Wilmer. Buenos días, ciudadanía ecuatoriana. Primero me uno al dolor de todos los ecuatorianos por el fallecimiento de los 7 compatriotas. Bueno, entrando al tema, entre Ecuador y Colombia nos separa 780 kilómetros de frontera, desde Ancón de Sardinas hasta el río Huepi. En esos 780 kilómetros encontramos 3 pasos legales y más de 120 pasos ilegales. Qué pena que la mayoría sean los ilegales, ¿no? Afirmativo. Estos pasos ilegales les facilita para el contrabando tipo hormiga, para que los grandes narcotraficantes puedan proyectar sus operaciones de transporte de cocaína hacia el Ecuador. El transporte hormiga, ¿a qué le denominamos? El transporte hormiga es cuando una persona pasa en una mochilita con pequeñas cantidades y llega a centros de acopio que están ubicados en las provincias de Esmeralda, Sucumbíos. Es decir, que pueden llevar armamento, pueden llevar droga, cocaína, entre los dos países. Bueno, lo más rentable para ellos es la cocaína para acá. La cocaína. Y desde aquí, el cemento, la gasolina y los precursores químicos. Porque primero, gasolina muy barata, segundo, el cemento que utilizan para justamente la producción de cocaína y los insumos químicos. Son abastecimiento para el sector de las FARC. Es decir, de Ecuador llevan esto a Colombia para allá hacer el tema de la droga, ¿no? Así es. Recordemos que frente a nosotros se encuentra el departamento de Nariño, que está considerado el departamento con mayor sembríos de coca. Alrededor del 43% de los sembríos se encuentra el departamento de Nariño. Y los laboratorios de cocaína son muy fáciles con la tecnología, porque ellos tienen gran tecnología, son fáciles ejecutarles. Una carpa, 10 microondas, 2 tanques de combustible, cemento y ya está. Pero esto parece bien conocido ya, ¿no? Bueno, lo que ha estado pasando, imagínese. Esto cuando disponíamos de una buena inteligencia militar, sabíamos todo lo que pasaba. Coronel, antes de ir a ello, ¿qué es lo que pasó? Lamentablemente, ahora lloramos la muerte de 7 ciudadanos, los que son confirmados, por un conflicto. Toda la mañana hemos estado recalcando acá que no es nuestro. ¿Cómo inició esto? Ellos, y lo ha dicho, los disidentes quienes mantuvieron retenidos o secuestrados a nuestros 3 periodistas, de que querían que el Ecuador de alguna forma salga de ese Tratado de la Paz, en donde fuimos testigos acá en Quito, entre las FARC y Colombia. Por allí empieza el conflicto, de allí los secuestros y lo que estamos viviendo ahora. Por favor, ¿qué es lo que detonó lo que estamos viviendo? Bueno, inicialmente empezaré indicando que el sistema de inteligencia que dispone Fuerzas Armadas no existe. Es mínimo lo que se dispone, porque la Secretaría SENAIN en estos 10 años se encargó de otras misiones, menos de la seguridad nacional. Entonces se desmanteló el sistema de seguridad nacional. ¿Se confirma entonces lo que se dice, que Correa tuvo la culpa al abrir las fronteras y crear la SENAIN? Afirmativo, y fue en estos 10 años justamente, no solo eso, también fue el acomodo de leyes. Las leyes, el amparo legal para Fuerzas Armadas al momento es muy débil. Más facilita al narcotraficante, al delincuente, que a Fuerzas Armadas. Es por eso que se debe revisar la Ley de Seguridad Pública del Estado, justamente para ver qué tareas cumple Fuerzas Armadas. La extinta SENAIN, porque el presidente Lenín Moreno ya le dio de baja a esta institución, ¿por qué fue un error del presidente Rafael Correa? Porque y debilitó, digamos, el control en la frontera. Normalmente, antes la dirección de inteligencia era manejada por el COSENA.
¿Quiénes son los del COSENA? COSENA es el Consejo de Seguridad Nacional, una institución permanente de asesoría política en el campo de la seguridad nacional para el presidente. ¿En dónde están militares Militares y calificados? Militares y los mejores ecuatorianos. Ya, pero la CNI entonces lo hicieron nada más con altos mandos de la policía. Generalmente que no están preparados para la seguridad, es lo que entiendo. Afirmativo, esa es la situación que pasó y se dedicaron al perseguimiento más político que a producir inteligencia militar e inteligencia policial. Y los resultados están ahí. No conocemos qué pasa a lo largo de estos 10 años en la frontera. Vuelvo a recalcar entonces, la CNI estuvo más dedicada a lo que usted acaba de mencionar, a perseguir a los políticos que no estaban de acuerdo con Rafael Correa y abandonaron a la frontera. Es lo que tratamos de decir. Sí, eso es justamente lo que pasó. Nosotros no disponemos principalmente el presupuesto para operaciones de inteligencia fue muy mínimo, con lo que realmente se desmanteló una de las operaciones principales que se realiza en Fuerzas Armadas. Coronel, en una ocasión el presidente de la República lo dijo a nivel nacional, es lo que nos dijo a nosotros como medios de comunicación y lo que nos hizo creer a los ecuatorianos, en el caso de que sea así, de que él llegó para mejorar y lo hizo a las Fuerzas Armadas, mejoró sus sueldos, incluso hablaba de cosas tan básicas, ¿no? Que les dio incluso hasta mejores uniformes de una buena tela, hablando popularmente. No fue así, por lo que usted me acaba de decir. No fue así. Recordemos que justamente lo que usted me está hablando, este mejoramiento de sueldos, fue a partir del gobierno del presidente Palacio en el año 2000, en la que se entró en un proceso justamente de homologación salarial de acuerdo a la responsabilidad y función que cumplían los elementos de Fuerzas Armadas. Fue un proceso desde el 2006 al 2009. El presidente Correa lo que hizo es acortar el proceso al 2008. Luego, posteriormente, no puede decir eso porque los ministros que pasaron en Fuerzas Armadas simplemente no conocían de políticas de seguridad ni defensa. Conocían de construcciones, conocían de poemas, de todo, pero menos de lo principal, de las políticas de seguridad y defensa, con lo que fue prácticamente un debilitamiento a lo largo de 10 años. Imagínense, en lo que se refiere en la repotenciación de armamento para Fuerzas Armadas. Al momento tenemos un Frankenstein, tenemos de todo tipo de armamento, helicópteros Dru, que muchos se cayeron, ¿no? Esos vehículos chinos que en un 40% ya están destruidos, unos sistemas de radares, los chinos que nunca detectaron nada, y en sí, igualmente, y lo principal, sin un sistema de inteligencia, entonces Fuerzas Armadas realmente muy debilitadas para cumplir estas misiones que ahora tenemos en la frontera. La CNI fue la culpable de todo entonces. Principalmente porque toda operación militar necesariamente debe participar las operaciones militares en la planificación. ¿Y esa institución no la tuvo? No disponemos de una inteligencia estratégica para la planificación de las operaciones militares. Muy bien, nada más para terminar, por favor, le pongo en este plano, mi estimado coronel, si es que en este momento tendríamos que salir a una guerra con Colombia, ¿estamos o no estamos preparados? Normalmente... Tenemos al menos un fusil bueno, ¿no? Se dijo que no también por parte de la Presidencia de la República. Normalmente, para entrar a un conflicto, se debe tener un grado de disuasión, que se debe alcanzar entre el 70 y 75%. El presidente Lenín Moreno nos indicó que estamos al 35%. Eso quiere decir, en una fuerza aérea efectiva, el armamento que dispone Fuerzas Armadas es del año 85. La fuerza... ¿Usted nos da certeza de aquello? Sí, yo salí hace un año y medio. No se ha cambiado el tipo de fusil, disponemos del HK, que ya prácticamente para estas operaciones en conflicto ya es otro tipo. Las FARC dispone de armamento especial con tecnología de punta, comunicaciones de punta, y lo principal, conocen el territorio donde se están desenvolviendo. Sí, pues Guacho es ecuatoriano, ¿no? Guacho es ecuatoriano. Mencionarlo así. Y ha pasado como 10 años ahí. Las FARC conocen palmo a palmo ese territorio y son expertos en combates en selva, en la famosa guerra asimétrica. Muy bien, coronel. Tal vez nada más con una conclusión final, ¿qué es lo que nos espera en las próximas horas? Bueno, si es que no accedemos a lo que nos dicen los terroristas. Principalmente entrar en un plan de fortalecimiento de Fuerzas Armadas, en un plan justamente de verificación de las leyes y realmente sembrar en la ciudadanía ecuatoriana esta cultura de seguridad y defensa, porque lamentablemente la mayoría de ecuatorianos no conocen los temas de seguridad y defensa. Y es muy importante esto que se socialice en las universidades, en los gremios, para que los ecuatorianos se sientan orgullosos, conozcan y apoyen a las Fuerzas Armadas.
Perfecto, coronel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, clarificarnos un poquito más del tema. Ya lo conocíamos, pero queríamos pues de una voz oficial sobre estos temas que lamentablemente están aquejando al Ecuador y decirle a todos los ecuatorianos, a las autoridades, a los poderes, que nosotros como medios de comunicación, como periodistas, cuando estamos al frente de una cámara, detrás de un micrófono o al frente de una computadora escribiendo, somos periodistas, ¿no? Y comunicamos lo positivo de una gestión, pero también denunciamos lo que no está bien. Hacemos un trabajo periodístico, somos comunicadores más no relacionadores públicos, eso que quede claro para todos. Coronel Milton Benítez, máster en seguridad y defensa con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial, luego de la misma seguimos con más. Quiero seguridad para mis ahorros. Quiero rentabilidad.